Hola, ¿qué tal? Estamos listos para comenzar una semana y es muy importante que comencemos esta semana, que a la vez es el cierre de un mes más, que nuestra fe se mantenga creyendo en Dios. Yo sé que hay personas que han estado orando, aún esperando un milagro. Sé que hay personas que desde el inicio de este año empezaron a clamar al cielo, empezaron a pedir a Dios por una respuesta, por un milagro. A lo mejor sientes que tu fe está decayendo o tu confianza en Dios se va disminuyendo. Hoy he orado para que este mensaje llegue a tu corazón y venga a renovar tus fuerzas de la fe y te atrevas a creer por un cierre de mes espectacular donde tú puedas ver milagros, esos milagros que tú tanto has estado esperando. Los ingredientes de un milagro es el tema que les quiero dejar en su corazón. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Los ingredientes de un milagro. Amigos, hermanos, una receta llega a ser la fórmula o la composición que incluye diferentes ingredientes que cuando se unen logran algo que separados no podía darse, pero cuando se unen los diversos ingredientes es cuando usted disfruta de un banquete o de un plato de comida que usted va a degustar y va a disfrutar. Así es nuestra vida. Cada vez que nosotros logramos alcanzar algo, nos damos cuenta que hubieron una serie de momentos, de elementos, de personas, de lugares que colaboraron para al final llegar a alcanzar algo. Seguramente todos, o a lo mejor la mayoría de nosotros, quisiéramos recibir un milagro en nuestra vida y nos entra la duda, como siempre, para evitar llegar a obtener lo que le estamos creyendo. Y todos deseamos una bendición extraordinaria, una intervención divina de Dios, a lo mejor en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, quizás nuestra economía o nuestros ministerios. Es por eso, amigos, hermanos, que es muy importante que podamos conocer y comprender cuáles serían los elementos que intervienen y hacen posible que los milagros del Señor se hagan una realidad y que todos los podamos ver en respuesta a nuestra fe. El texto que hemos leído, en la cual se nos narra la historia de un hombre llamado Jairo, la Biblia lo menciona, un principal de la sinagoga, que vino delante del Señor clamando por un milagro por la vida de su hija. Hoy vamos a encontrar algunos ingredientes que considero principales para que se conviertan en una receta de un milagro. Veamos cuáles serían estos ingredientes para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y que todos podamos una vez más ver y recibir lo que tanto hemos estado creyendo de parte de Dios. Hoy yo te animo para que creas que para Dios nada es difícil, para el que cree todo es posible, pero veamos cuáles serían estos ingredientes importantes para que podamos recibir nuestro milagro. El verso 42 dice que ese hombre llamado Jairo, él era una persona importante. En su ciudad de Capernaum, él era el principal de la sinagoga. Seguramente no habría buscado al Señor, no habría venido delante de Jesús si no hubiera surgido una necesidad tan urgente como la sanidad de su hija que estaba a punto de morir. El primer ingrediente yo lo titulo una necesidad. Todos podemos comprender que las dificultades y las crisis que hoy podamos estar enfrentando para nosotros serán necesidades, pero espiritualmente hablando son oportunidades para ver el poder de Dios. Cada vez que aparece un milagro en la Biblia, siempre hubo un problema, una necesidad o una circunstancia adversa. Es decir, que nuestras necesidades para Dios, nosotros las podemos convertir
como una oportunidad. Se volverán realidad cuando le creemos a la palabra de Dios y veremos lo que Dios ha dicho se cumplirá. Te recuerdo lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El primer ingrediente lo titulo la necesidad. Para que esa necesidad se vea como una oportunidad para usar nuestra fe delante de Dios, todos debemos de entender que está en nosotros convertir el problema en una oportunidad para ver el obrar de Dios. Pero el consejo del apóstol Pablo es los que aman. Es decir, nunca deje de amar a Dios en medio de las necesidades, porque si creemos en esa circunstancia o bajo esa circunstancia, Dios hará que nuestro problema o nuestra necesidad se convierta en una oportunidad para ver el poder de Dios. Jairo vio la necesidad de un milagro de sanidad en su hija y aprovechó el momento para presentar su necesidad delante de Dios y obtener su milagro. El verso 41, como podemos ver en el texto, dice de la fe de Jairo. Veamos, hermanos, amigos, que este hombre, aun cuando era un soldado, un centurión o un principal de Roma, era un principal de la sinagoga. Vemos la fe de Jairo en sus acciones. Él no se quedó en casa, él fue a buscar a Jesús. A pesar de la multitud que rodeaba a Jesús, él no se desanimó, sino buscó la forma de llegar ante él. Esto se llama fe. Para ver un milagro necesitamos la necesidad, pero también necesitamos de nuestra fe. Muchos de nosotros tenemos grandes necesidades y decimos tener fe, decimos confiar en el Señor, pero no buscamos, no oramos, no queremos conectarnos a las reuniones virtuales donde hemos de recibir una palabra que vendrá a levantar nuestro ánimo de confianza para buscar el rostro de Dios. Nuestras acciones dicen lo contrario, porque decimos que creemos en Jesús, pero no lo buscamos. Nos quedamos estáticos viendo cómo algo puede cambiar, pero si no usamos nuestra fe, la acción no atraerá el mover de Dios. Amigos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de muchas maneras que en medio de nuestras necesidades, la fe de nuestro corazón hará que nosotros accionemos. Y que no solo digamos con nuestras palabras que creemos, sino que iremos en búsqueda de la presencia de Dios. En Lucas 11:9 dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso, lo importante de este segundo consejo, nosotros no podemos quedarnos estáticos creyendo nada más que en algún momento, por alguna razón, va a ocurrir nuestro milagro. Debemos de ver nuestra necesidad, pero también debemos de unir nuestra fe para que en la búsqueda de Dios veamos nuestro milagro. En Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amigos, hermanos, busquemos y encontraremos, pidamos y se nos dará, llamemos y se nos abrirá. Eso lo hacemos por la fe. Por eso dice: tened la fe en Dios. Otra versión dice: tened la misma clase de fe de Dios. Cualquiera que sea la circunstancia que hoy está atravesando, yo no sé en dónde usted quiere un milagro. Hay dos ingredientes que les he mencionado para ver un milagro: la necesidad y nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser en Dios. Por eso dice: tened fe en Dios. Hay gente que tiene fe en el médico, tiene fe en el abogado, tiene fe en una autoridad, y no está mal que lo tengamos, pero sobre eso debe de estar nuestra fe en Dios, porque todos sabemos que si Dios dice que no podemos hacer nada. Dios utiliza personas, utiliza instituciones, pero nuestra fe
debe de estar puesta en Dios. Nuestra fe tiene que ser en aquel Dios que puede obrar milagros. No tenemos que tener fe en la iglesia o en el pastor, ni aún en la oración misma. Pues muchos creyentes dicen tener fe, mucha fe en la oración, pero tenemos que comprender, hermanos, que la oración es un medio por el cual Dios se manifiesta, pero quien hace que la oración sea atendida y respondida siempre será nuestro Dios, el que hará los milagros. Un tercer ingrediente que encuentro en este acontecimiento del milagro de la hija de Jairo es que el verso 41 en la segunda parte nos enseña la humildad de este hombre llamado Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. Era un hombre reconocido. No era cualquier ciudadano de Roma. Era un hombre con autoridad. Era una persona importante en su comunidad. Pero llegó delante del Señor y se postró, dice la palabra, a los pies de Jesús y le suplicaba que viera y atendiera su necesidad. Seguramente la ropa, el vestuario no era humilde, era lujosa. Seguramente usaba túnicas de gran precio, pero su corazón era humilde. Y tenemos que saber que lo que nuestro Dios mira es el corazón. Dios no mira lo que tienes ni lo que te pones. Él mira lo que tú crees en el corazón. Si tú te humillas, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. No basta con solamente tener una necesidad. Tenemos que tener la humildad para reconocer que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder para ayudarnos en nuestra necesidad. Somos personas necesitadas. Hay muchas personas que reconocen que tienen necesidad, pero no tienen la humildad, porque piensan en el que dirán, el que van a pensar, la posición profesional, la posición social, el reconocimiento de la comunidad. Hay muchas personas que eso los detiene, que dicen, si Dios me ama, que venga aquí. Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, pero Él siempre va a bendecir a los humildes. Cualquiera que sea tu condición, yo te animo de parte de Dios y te digo, humíllate. No permitas que tus éxitos o que tus logros te hagan pensar que tú no puedes humillarte. Dios no está en contra de la humildad, Él está en contra del orgullo y de la soberbia. Si tú le crees a Dios y te humillas, para Él no habrá nada difícil. La palabra de Dios nos enseña que aun cuando hay muchas personas que por su condición económica no se pueden humillar, siempre habrán personas que nos dan cátedras de la humildad, como Jairo, que su dinero, sus posesiones, sus amistades, su condición política, Jairo reconocía que eso no le ayudaba para el milagro de su hija, sino que tuvo que buscar de Jesús, humillarse y sacarle a Dios un milagro. Y para poder orar, te menciono un cuarto ingrediente para un milagro completo, como una receta para ver un milagro. Te leo la historia de Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ningún motivo había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer, viendo que había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El cuarto ingrediente se llama paciencia. Podemos imaginarnos a ese padre sabiendo que su hija se estaba muriendo en casa y que no tenía mucho tiempo de vida. Es más, estaba agonizando. Y Jairo iba de la mano con Jesús directo a su casa, porque Jairo creía que si Jesús llegaba a su casa, su hija se sanaba. Viendo cómo Jesús se detenía a sanar y a platicar con una mujer, usted se imagina por un momento,
qué significa preguntarle a una mujer: cuéntame, hija, ¿cuál es tu problema? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué sentiste? Imagínate por un momento. No es lo mismo hacerle la pregunta a un hombre y hacérsela a una mujer. Una mujer seguramente hubiera dicho: permítame, señor, es que en 1940 yo nací así, contaba a mi papá, y en el camino una medicina o algo ocurrió cuando tenía 15 años, pero hoy, y empezó a contar 12 años de enfermedad. ¿Cuál sería el tiempo que esta señora toma para contar su testimonio? Y Jairo, en medio de todo, esperando que Jesús llegara a su casa, sabiendo que su hija se estaba muriendo, Jairo tuvo paciencia porque sabía que si aún Jesús se detenía y su hija moría, Jesús la levantaba. Su hija no tenía mucho tiempo de vida, y se puso a observar cómo Jesús se detenía y ejercía un milagro en esta mujer. Pero seguramente Jairo había sentido esa desesperación interna. Quería que Jesús se apresurara a sanar a su hija, pero él la acompaña a Jesús con paciencia. Ese pequeño retraso, escuche, ese pequeño retraso que Jesús tuvo por sanar a una mujer le ocasionó que Jairo obtuviera la peor noticia, porque la Biblia dice en el verso 49 que llega la noticia, a lo mejor le llega el WhatsApp o un Messenger diciéndole: tranquilo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Quizás Jairo se hubiera puesto a pensar: por culpa de esta señora o por culpa de esta persona, mi hija se murió. Pero él siempre supo que para el que cree, nada es difícil. Porque el Señor se detuvo sabiendo que la hija de Jairo se estaba muriendo. Porque es una forma de enseñarnos a nosotros que si sabemos esperar en Jesús, aun cuando según nuestra cabeza hay obstáculos o surgen impedimentos, si nuestra fe se mantiene puesta en Jesús, Él llegará a nuestra casa y ejercerá su poder para mostrarnos el milagro que tanto deseamos. La Biblia dice que Jesús en el verso 50 le da unas palabras que es para todos nosotros, que los que buscamos un milagro: no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Hoy te hablo por el Espíritu y te digo: tú que crees que ya es muy tarde, tú que has pensado y esperabas que el día de hoy aconteciera un milagro y no aconteció, yo te hablo por el Espíritu y te digo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero es que ya el divorcio, pero es que ya el matrimonio se está destruyendo, pero es que ya la enfermedad avanzó. No temas, cree solamente. Pero es que mi economía, no temas, cree solamente. Pero si ya va a terminar el mes, no temas, cree solamente. Hoy podríamos decir que esas palabras, creer sin temer, significa paciencia. Ese es el ingrediente, el cuarto ingrediente para recibir un milagro. Es esperar confiados que pase lo que pase. Dios no llega tarde. Él llegará y hará tu milagro. Esperar confiados que el tiempo de nuestro Dios es perfecto y que a pesar de las circunstancias o distractores que surjan en nuestra vida, Dios hará las maravillas que hoy todos estamos esperando para esta semana. No sé cómo te sientes agobiado por la hora, por el tiempo o la fecha. Estás creyendo que al fin de mes llegarás quizás con necesidades, pero tal vez hoy tu fe te dice: no temas, solamente cree solamente, aunque las voces lleguen a tu corazón que ya es muy tarde, que Jesús está atendiendo otro asunto. Ese día la agenda de Jesús se interrumpió para sacarle un milagro, pero Jesús te dijo que iba a tu casa y va a llegar. Y Jesús te dice hoy, aunque te estén diciendo las voces, ya es muy tarde, cree solamente. Los ingredientes entonces para sacar un milagro del trono de Dios. Jairo nos enseña que lo primero es tener una necesidad. Segundo, presentar nuestra fe. Tercero, es muy importante nuestra actitud de humildad, que no importa nuestra condición o nuestra posición, humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y ese tiempo ha llegado. Y por último, para orar, ten paciencia. Ten paciencia. Jesús no se anticipa ni tampoco llega tarde.
Solo créele a Dios lo que Él te dice hoy. No temas, cree solamente. Saldrás adelante, todo se resolverá. No temas, Dios es tu sanador, no morirás. No temas, Dios te levantará y honrará tu cabeza. No temas, créele a Dios. Tú y tu casa se salvarán. Llegarás a contar mañana en la historia cómo no solo sobreviviste, sino fuiste un sobresaliente de todos los problemas que este año pudo mandar sobre tu vida. No temas, cree solamente. Padre, en el nombre de Jesús, al inicio de esta hora, en este día, esta nueva semana, Señor, nos aproximamos al cierre del 10º mes. Creemos y no tememos de que tú tienes control de nuestras vidas. Todo aquello por el cual hemos orado y no hemos visto, declaramos en el nombre de Jesús que lo veremos en esta semana. Aquellas cosas que no comprendemos, aquel dolor, Señor, que apareció en nuestro corazón por una circunstancia difícil de resolver, imposible de superar, sabemos, Padre, que tú eres nuestro Dios y que tú tienes control de nuestra vida y que nos llevarás a creer, Padre, de que veremos tu gloria. Gracias por ayudarnos aún lo que no comprendemos, lo que está más allá de nuestro alcance, Señor. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que llegó el momento y llegó la semana donde veremos tu gloria. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, porque aquí está nuestra necesidad, aquí está nuestra fe. Nos humillamos y esperamos en ti, Señor. Queremos ver un milagro una vez más. Muestra tu poder y tu gloria en cada uno de tus hijos en esta semana que hoy comenzamos. Confiamos y creemos que tú eres el Dios de los imposibles, Señor.